del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para una nueva vida y donar la paz de la tierra. Padre, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu, para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Creo, Señor, que estás aquí presente, aunque mis ojos no te ven, te sienten mi fe. Aparta de mí los pensamientos extraños. Prenda la Aquí verdad que en esta ocasión quieres enseñarme. Decide practicar. Habla, Señor, tu Hijo. María, medianera de todas que escuchabas a tu Hijo, guardabas tu palabra dentro de tu corazón. Que escuche y que siga la voz del Señor. Amén. Ya. ¿Cómo están? ¿Cómo le ha ido? Bien. Bien, qué bueno. Está llegando la gente de a poco. A la escuelita voy a mandar un link muy especial, que estamos haciendo una prueba, si se puede. Si Dios nos acompaña hoy día y funciona, vamos a poder transmitir de dos maneras a la escuela. Una vía Google Meet, y por lo que estén complicados porque la velocidad es muy lenta o les cuesta usar la aplicación de Google Meet, la vamos a transmitir por YouTube en forma simultánea. Entonces voy a ver a la página donde estamos transmitiendo, porque los que se quieran conectar, en YouTube solamente es para escuchar y ver. Y abajo hay un chat, o sea, abajo de la pantalla aparece un chat, y ahí pueden preguntar si alguna cosa quieren ver. ¿Ah? Pero no pillo la aplicación aquí en el teléfono. Voy a buscar aquí en el computador, es más fácil. A ver si logramos hacerlo, porque para que la gente se pueda conectar de la manera que es más fácil. Exacto. Y también vía YouTube, que no ocupa mucho ancho banda, mucha velocidad. Vamos a ver qué me dice aquí la cuenta. Cambiar de estudio. Aquí está. ¿Y me has escuchado esa? Primera he escuchado esa plataforma. Sí. Es para escuchar videos, poder ver videos. Pero que a veces no funciona, porque probé todo el fin de semana en la casa. Hay días que sí, hay días que no. Azul, rojo. Pero si la casa me funcionaba, aquí está, mira. Sí, un peque, mira. No sé, ahora les voy a mandar el link para que lo vean. Este link es compartido. Copiar. Vamos a ver el WhatsApp. Ya por WhatsApp. Ojalá que logremos mantener las dos conexiones, porque no es tanto el esfuerzo, las dos nos permiten muchas cosas. Escuela dirigente. Salta. Ahí está la escuela, si a alguien le interesa verlo. Papá, vamos a ver, papá, ayuda a sacarme los mocos hediondos. Una transmisión de la escuela, ahí está un link. Usted se conecta y va a aparecer una página y lo van a ver. A ver cómo me sale aquí en el teléfono para ver los chats. Si alguien me hace una pregunta. El audio. Escuela. Ya. Ahí está, pues si alguien pregunta. Estaríamos entonces y vamos a ver lo que nos vamos a juntar hoy día. Yo, mira, para serlo honesto, sí que yo tenía otro tema, había preparado algo ya, no había terminado porque me faltaban algunos detalles, y justo me encontré con la sorpresa que falleció el Papa, el lunes pasado en la mañana. Papa falleció en la madrugada, horario Chile, y yo me levanto en la mañana y prendo la tele, la radio, yo escucho radio y tele, veo la misma cosa al mismo tiempo, que la radio murió el Papa Francisco, y que esto empecé a buscar, y era verdad, pues, murió el Papa Francisco.
Y me llamó mucho la atención porque el Papa dio la bendición Urbi et Orbi el sábado en la tarde. O sea, era domingo en la mañana en Roma, pero para nosotros era el domingo en la noche. Po. Y apareció y dije, va, yo pensé que estaba bien, po. Y me dijeron que murió, que le dio un ictus y todo. Y estaba, yo creo que ya estaba listo cuando salió el dar la bendición. Y salió justamente a despedirse. Y yo le escuchaba el otro día a Putin. Para la Iglesia Ortodoxa, morir en Semana Santa es muy especial para ellos. La gente que muere en Semana Santa es porque Dios la llamó para un momento especial. Porque todos sabemos que la Semana Santa, para nosotros los católicos, es muy importante, pero para las otras religiones cristianas no católicas, por ejemplo, los ortodoxos, otras, también es importante. Entonces él comentaba que el Papa falleció en una fecha muy importante porque era bueno, decía, porque para la tradición de ellos como cristianos ortodoxos, morir en Semana Santa era Dios solamente a las personas que se merecían morir en Semana Santa, especialmente las que morían en un domingo de resurrección, decían. Dios lo llamó por algo, decía. Me llamó mucho la atención el comentario, alguien que no era muy apegado. Y frente a eso dije, no, hay que preparar un poquito algo del Papa Francisco. Y dije, ¿qué podíamos hacer del Papa Francisco? Su historia. Y al final hay mucha información del Papa. Yo tuve cantidad de videos, biografías, anécdotas. Me impresionó la cantidad de anécdotas, imágenes del Papa cuando era Papa ya, cuando estaba en la audiencia, un video jugando con un perrito con una pelota, le tiraba la pelota al perro, el perro corría y se la ahí estuvo. Y al lado había sentado un cardenal y el cardenal lo miraba con una cara y él fascinado, como niño chico jugando. O después, cuando apareció un niñito, se le acercó y quería jugar con él, dijo, déjenlo que juegue. Súper relajado, súper tranquilo. ¿Qué otra escena? Cuando se le acerca una persona y de pronto lo queda mirando la cara y dice, hola, ¿cómo estáis? Como que el hijo como Lucho, se conocían hace años que no se veían y él paró todo lo que estaba haciendo y lo fue, ¿cómo estáis? Y le da un abrazo y saludan y tanto tiempo conversando. Eso me llamó la espontaneidad que tenía. Lo espontáneo y lo transparente, porque en el cargo que tenía, ser líder de la Iglesia Católica, todos los papas anteriores se cuidaban. Yo creo que el más se salía más de los márgenes era Juan Pablo II, pero igual, está encasillado. Y el Papa Francisco se salía siempre y a veces de manera, me acuerdo un video que le dieron como caja en internet donde a una señora le pegó. Ya, y después yo caché por qué le pegó, porque él le tomó la mano y le enterró la uña. Obvio que le dolió, po. Y el tan humano le dijo, pero no me enterre la uña, así una cosa así. Y después especularon, no, que era muchas cosas dijeron. Y dije, ¿qué podemos ver del Papa Francisco? Y traté de empezar a trabajar con eso. Entonces, lo primero que hay que ver del Papa Francisco es que entendamos un poquito el concepto de magisterio del Papa dentro de la Iglesia Católica. En el contexto de la Iglesia Católica, el magisterio del Papa se refiere a la autoridad y responsabilidad que tiene el Santo Padre para enseñar de manera auténtica, definitiva, en cuestiones de fe y de moral. Eso se le llama el magisterio o también cátedra, más adelante vamos a ver. Como sucesor del apóstol Pedro, el Papa ejerce esta autoridad en colaboración con los obispos, quienes también comparten la misma misión de enseñar al pueblo de Dios. Ese, cuando hablamos del magisterio de la Iglesia, acuérdense que a nosotros los católicos tenemos 3 fuentes de revelación divina: la Sagrada Biblia, el magisterio de la Iglesia y la tradición. Siempre nos han dicho de chiquitito. De ahí viene nuestra doctrina, ¿cierto? De esas 3 fuentes. Ahora, el magisterio tiene 3 tipos de magisterio. El magisterio pontificio comprende la enseñanza específica del Papa expresadas en documentos como encíclicas, exhortaciones apostólicas, en cartas apostólicas, homilías y discursos, todo lo que dice el Papa. Después viene el magisterio ordinario, es la enseñanza habitual del Papa y de los obispos, en comunión, juntos, con él, transmitida de manera constante, universal, en cuestiones de fe y de moral. Muchas veces el Papa comentaba algo y salía otro obispo en otra parte diciendo, reafirmando lo que él decía. Aunque con el Papa Francisco, si ustedes se han dado cuenta, el Papa decía algo, no faltaba el que estaba al otro lado del mundo y le salía con todo lo contrario. Sí, había muchos retractores, sí. Especialmente, yo estaba siguiendo algunos comentarios, algunos cardenales ahora, que ahora dicen, no, si el Papa siempre se salía y que se veía cosas. Pero cuando veamos esto del magisterio del Papa Francisco, vamos a entender qué es lo que buscaba el Papa. El otro magisterio, el magisterio solemne extraordinario, se refiere a definiciones infalibles que el Papa va a hacer en cátedra, que se llama,
desde la cátedra de Pedro, en el marco de algún concilio ecuménico, cuando se proclama alguna doctrina de fe o una moral de manera definitiva. ¿Ah? Cuando se hizo el Vaticano II, después los papas empezaron a afinar toda la doctrina de la Iglesia en relación a lo que se pidió con el Vaticano II. Especialmente, una de las grandes cosas que tiene el Vaticano II, se dan cuenta usted, fue la reforma de la liturgia, y permitió que la liturgia se hiciera en las lenguas de cada país donde se celebraba la misa. Y de frente al pueblo. O si no, imagínense, estaríamos todavía el cura de espalda nosotros hablando en latín, yo creo que en la mitad entenderíamos, la otra mitad no, po. Entonces, de pronto que el Papa, el sacerdote ahora, o el obispo, lea el Evangelio y lo explique en tu mismo lenguaje, es una gran reforma. Objetivo principal del magisterio es guiar a los fieles en la interpretación auténtica de la palabra de Dios, así como la aplicación concreta de los principios de la fe cristiana y de la vida moral de un día a día. El Papa Francisco siempre, cuando hablaba, lo hablaba desde la vida personal, y nos pedía, cuando decían que los pastores tienen que leer la oveja, o que la Eucaristía es la fuente primordial de la vida del cristiano, siempre lo dijo, aparte de su vida propia, inventándonos a nosotros, exhortándonos que también lo viviéramos desde la vida normal, de todos los días. Es como bien cursillista, desde nuestro metro cuadrado que hablábamos nosotros. El magisterio del Papa Francisco, del 2003 al 2025, su papado ha estado profundamente marcado por una opción preferencial por los pobres. Él siempre ayudó a los pobres. O una llamada de reforma eclesial, ¿cierto? Porque él, cuando él pidió, no pidió que le... Si la gente que vio el funeral era súper sencillo. Si usted lo compara los funerales con los otros papas, en internet está el último papa anterior a Juan, veamos, para que me ayuden un poquito. Está Juan, ¿cómo es que se llama el padre? El anterior estaba Juan 23, después vino Pablo VI, después vino Juan Pablo I, que duró un mes, después vino Juan Pablo II, después el Benedicto XVI y el Papa Francisco. Pero anterior a Juan 23, con el que inició toda la revolución con el Vaticano II, había uno que se llama León XIII. León XIII, busquen por internet o por YouTube León XIII y van a encontrar cómo lo enterraron, cómo fue la pompa del entierro, el funeral, o cómo el Papa León XIII lo subían arriba de un trono donde había unas personas, las mismas personas que se llevaron el ataúd del Papa a la iglesia, esos laicos, había laicos que se lo ponían aquí y andaba arriba como un emperador. Entonces, el Papa Francisco trató un poquito de disminuir esa pompa. ¿Ya? Y luego el otro tenía un enfoque muy basado en la proximidad con la gente, la escucha y la inclusión. Eso tiene que mucho que ver con su experiencia como arzobispo de Buenos Aires. Él fue arzobispo de Buenos Aires, y Buenos Aires es una ciudad cosmopolita, súper grande, con distintos tipos de realidades. En internet plagado de anécdotas. Hay un video donde lo muestran arriba del metro, muy sentado, así callado, peonita, ahí como si fuera una persona, y una persona lo filma. Y el arzobispo ya. O en otra parte que sale, vi un video donde él va, parece que es una parroquia, los argentinos buenos para el fútbol, y era fanático del fútbol. Ahí ve unos gallos, unos cabros chicos pichangueando, y él sale con ellos a jugar a la pelota, jugando la pelota, tirándose la pelota. Y a mí lo que me impresionó fue, más que la actitud del Papa, eran los cabros chicos, los felices que estaban. Los felices que estaban. Y esto está claro que se describe como continuación del Vaticano II, en un marco tono profético, reformador. Eso es lo que buscaba el Papa. El Concilio Vaticano II, que trató de que la Iglesia acercara más a la gente, él lo buscó. Ahora, el magisterio del Papa Francisco tiene algunos ejes importantes, o elementos esenciales, no sé cómo lo quieran llamar ustedes. Primero, misericordia como principio pastoral. Lo primero que hizo el Papa Francisco fue el año santo. ¿Se acuerdan del 2015 cuando hicimos el año de la misericordia? Y se centró en el rostro misericordioso de Dios como clave teológica y pastoral. Esto fue súper importante para todo su magisterio. Para todo su trabajo pastoral que hizo, él buscaba eso. Dios tiene un rostro misericordioso. No encarcelaba. Y como anécdota les voy a contar. Dios tiene mucho tributo. Una de las cosas que tiene Dios, la gente que estudia a Dios son los teólogos, ¿cierto? El que estudia a Dios, ¿cierto? Pero los teólogos tienen que funcionar razón y fe, las dos cosas juntas.
No pueden solamente con la razón acercarse a Dios y no solamente con la fe, tienen que usar las dos cosas. Entonces es súper complicado estudiar a Dios. Entonces a Dios tiene atributos, entonces empiezan a investigar por atributos. Y cuando estábamos en el año de la misericordia, todo el mundo decía que la iglesia, siendo tan importante este atributo de Dios que es la misericordia, poco le daba. Y el Papa Francisco, por eso partió su papado con este año de la misericordia. Ahora tenemos un año hablando de la misericordia, donde había templos santos, y eso también le sirvió para hacer lo que vino ahora con este año del jubileo, donde habían algunos templos santos, habían algunas puertas santas. Aquí teníamos la catedral solamente en Los Ángeles, y el tatuaje fuera más abierto. Si se dan cuenta, en Los Ángeles tenemos Mulchen, tenemos, ¿cuál es la otra que está? San Rosendo, no, Nacimiento, ¿no? Templo Santo está Mulchen, ¿cierto? Está Jesús de Nazaret, está Sagrada Familia, está Sagrada Familia. Sí, Sagrada Familia donde se partió este año del jubileo. ¿Ah? Entonces era súper importante la misericordia. Otro también elemento importante que tiene el Papa Francisco era una iglesia en salida. Francisco siempre se tiene una iglesia que tiene que ir a las periferias existenciales, que desafía la comodidad clerical y la pasividad laical. Con el video que yo vi del Papa moviéndose en el tren, él tranquilamente puede andar en auto. Porque Buenos Aires tiene muchas parroquias a la periferia. Porque Buenos Aires mucho tiempo fue una ciudad, como un núcleo, y empezó a crecer, como lo que nos pasa en Santiago. Pero lo que se dice ahora, me cuenta de que el Papa que quería comer un helado iba y lo de los negocios lo veía. Sí, podía, no tan natural como... Una óptica, el poema de ese mandó hacer un nuevo lente. Quería tomarse un café en la calle, iba a una cafetería y tomaba un café. Viendo el arzobispo, estaba siempre en la calle, el Papa siempre en la calle. Entonces recorría la arquidiócesis de Buenos Aires, que es tremenda arquidiócesis. Iba para las periferias, especialmente para las poblaciones callampas que le decimos nosotros aquí, típico en Chile, o las que están. Iba la gente. Este caballero este video que yo les contaba de la anécdota del Papa, que se encuentra un amigo que años no veía, era de los amigos que él se hacía cuando era arzobispo, que estaban en las periferias. Él llegó allá y lo fue, y el Papa cuando lo vio me impresionó en la cara y contó, ¿cómo está? Y así como tan... Un amigo. ¿Eh? Entonces se busca la iglesia en salida. Siempre el Papa decía que tenemos que hacer una iglesia en salida. Lo segundo que buscaba fue una reforma eclesial, una reforma de la curia romana con una constitución triquitá evangelium, ¿no? Que promovía la sinodalidad, los sínodos más participativos, porque los sínodos es donde se juntan todos los obispos y conversan toda la iglesia. Es como lo que hacemos nosotros en la Austrella, ¿cierto? Que nos juntamos a conversarlo, o lo que hacemos a veces en las reuniones cuando se juntan la gente que hace cursillo en el trabajo de dicuria. Eso es contacto con el otro y conversar. Luchó contra el clericalismo, la promoción del papel del laico fue muy querido, y especialmente a las mujeres. Hay una monjita que la nombró en un cargo súper importante en el Vaticano, que es un dicasterio. El dicasterio es como los ministerios, ¿cierto?, del gobierno, es lo mismo. Cada dicasterio tiene su función y todo. Y nombró una monja, no me acuerdo cómo se llama, en un dicasterio especial donde estaba ella. Y era una mujer. Otro elemento importante que tenía su magisterio, yo creo que este era lo más novedoso que nos trajo el Papa Francisco, era la ecología integral y crítica al modelo económico global. Él fue muy duro en esto, criticó, por eso hay toda una encíclica y una carta hablando de esto. Yo creo que poco hablamos que si no nos ponemos las pilas con la ecología, vamos a quedar re mal. Ayer estaba leyendo el día, no sé en dónde salió en la tele, de que se han encontrado microplásticos en las placentas de las mamás. En un estudio que un tipo en Europa, no sé dónde lo hizo, encontró microplástico que se está siendo absorbido por nosotros y está llegando a las placentas. Imagínense, ya un niño chico ya viene contaminado, una guagua. Entonces a él le preocupaba mucho este tema, y yo creo que esto es lo más novedoso que trajo. Y eso no viene, esto de la ecología profunda viene de los brasileños. Yo me acuerdo que estaba en la UI cuando conversamos, que en esos tiempos estaba Leonardo Boff y otros teólogos que hablaban de la preocupación de cuidar la Amazonía, porque la Amazonía es los pulmones del mundo.
Si no tendríamos ese bosque gigantesco, estaríamos llenos de CO2, entonces, ¿a dónde terminamos? Y ya en ese tiempo se hablaba, y justo se da que era un papa que estaba en Argentina, po. Seguramente era escuchado, cuando fue a Brasil seguramente escuchó por ahí todo, pero él le buscaba que este tema fuera también conversado por la iglesia. Y por último, el otro elemento esencial que tenía su magisterio, un encuentro, una cultura del encuentro, el diálogo interreligioso. Tuvo encuentros con líderes musulmanes, judíos y otras religiones. Eso fue, pocos papas lo han hecho. Promoción con diálogo como herramienta de paz, entendimiento mutuo. Siempre buscó el diálogo, la paz y el encuentro con los demás. Y son como los elementos que tenía, ¿cierto? Teníamos la misericordia como principio pastoral, una iglesia en salida misionera, una reforma eclesial, ¿cierto? Para que permitiera una mejor gobernabilidad dentro de la iglesia, la ecología integral y profunda, y no ecología profunda, tengan cuidado porque hay un concepto de teología profunda que los tipos dicen que como hay una sobrepoblación en el mundo hay que eliminar a algunas personas. A muy distinto a la ecología integral que ponía el Papa, que era una integración total, culturalmente, socialmente, económicamente, que fuera para todos beneficiosa, no para algunos. Y esta cultura del encuentro interreligioso que siempre busca. Acuérdense que los que no sé si dieron cuenta, pero Papa murió, pusieron 2 sillitas ahí en el Vaticano y se sentó, ¿cómo se llama el presidente de Ucrania? Con el Trump, Zelensky, los 2 sentados. Y eso me llamó mucho la atención, como puede haber sido que era un simple signo para afuera, pero que lo hicieron en Roma, ¿cierto? En el Vaticano, y con 2 cosas que están muy complicadas ahora, que es la guerra de Ucrania, ¿cierto? Y el Trump. Ya, ahora mira. El Papa tuvo siempre un enfoque teológico pastoral de su magisterio, ¿cierto? Él buscaba las cosas para demostrar su teología y su pastoral, un lenguaje claro, directo y simple, asequible, sin complicaciones, sin grandes palabras. Si ustedes buscan, hay una página que se llama Vatican News y ustedes van a encontrar una cantidad de videos. Hay video en italiano, hay video en todos los idiomas, de lo que hablaba el Papa. Y era un lenguaje simple, claro, directo, accesible, sin complicaciones, sin tantas palabras rebuscadas, para que la gente entendiera. Usaba frecuentemente su humildad diaria en la Santa Marta. Santa Marta es una capilla que viene en Roma, que era donde están los aposentos del Papa. Él todos los días hacía misa, y todos los días él hablaba algo, decía algo. Todos los días. Y uno podía escucharlo. Y gracias a internet, todos los días uno veía. Yo a veces cuando me levantaba inyectado, pescaba, mira, ¿qué dijo el Papa hoy día? Pero fue pocas veces, ¿para qué le voy a decir? Preferencia por una catequesis narrativa y testimonial sobre los distintos tratados de doctrina. Para el año de la fe, el año antes que empezara el año de la fe, tuvo una cátedra sobre la esperanza. Y adelante nos vamos a fijar en las cosas que él escribió. La esperanza. El Papa Francisco escribió un libro, una autografía de él, y le puso como título La esperanza. Se publicó en febrero. Si usted la busca por internet. Espérame, María Isabel. ¿Qué pasa? ¿Viste que me están llamando a una reunión del secretario parroquial? Ya, vale. Ya, vale. Usa. Sí, ya, vale, yo le mando las cositas. Listo, vale, chao. Era nuestra querida rectora que me estaba haciendo unas consultas, por eso no pude dejarle responder. ¿Ya? María Isabel. Y ustedes saben que el rector de hombres es Felipe Muñoz. Para que sepan, ahí están Felipe Muñoz, el rector de hombres, María Isabel de mujeres. Ya, volviendo a esto del Papa, los enfoques que tenía el Papa Francisco. Pues cuando él trataba sobre la doctrina de la Iglesia, era una narrativa muy bonita, era como con elementos, partía con sus anécdotas familiares, como cuando era chico, empezaba a explicar su testimonio personal, y empezaba a contar de la doctrina. Entonces este documento que escribió tiene muchas anécdotas, y siempre cuenta como esperanza, ¿no?
predicaba con gestos que son documentos. Por eso le decía gestos, como que lo primero que hizo cuando partió su pontificado el año de la esperanza, lo primero que dijo, un año de la esperanza, perdón, un año de la misericordia. Yo creo que si hubiera seguido vivo él, hubiera alcanzado a vivir el jubileo. Por eso este jubileo es el jubileo de la esperanza. Perdón y esperanza. Él tenía una teología de la realidad que le llamaban, que es partiendo del ver antes del definir. Es lo que nos dicen a veces, buscar, ver y actuar. Como un método que tiene Cursillo como para evangelizar. Buscar, ver y actuar. Él prefería ver antes de definir alguna situación. Siempre miraba cómo estaba la cosa, por qué era así, por qué la gente se sentaba en las sillas rojas, no en las verdes. Más que allá, buscar definiciones. Discernimiento como un método pastoral. Esto es muy inspirado a los jesuitas. Ustedes saben que el Papa Francisco era jesuita y los jesuitas como carisma vocacional son súper prácticos. Hay un chiste que uno siempre lo escucha, donde había un dominico, un franciscano y un jesuita. Y se larga a llover. Entonces el dominicano mira al cielo, levanta las manos y dice, oh Señor Dios, cúbrenos de este manto de lluvia para que no nos pase nada. El franciscano dice, oh, gracias Dios por la hermana lluvia que se comparte con el hermano suelo y riega la hermana planta. Y el jesuita abre el paraguas. Es un chiste que existen entre ellos, pero yo al principio no lo entendí, después con el tiempo entendí que era cada carisma, cada de estas congregaciones. Cada uno miraba un mundo distinto, pero los jesuitas son súper prácticos. Tan así, tan práctico, que hay una película que se llama Silence, que trabaja este actor de Elías Ness, sobre la evangelización de los jesuitas en Japón. Usted sabe que en Japón la evangelización fue tan difícil, dura, y lo único que iban para allá, porque fueron los jesuitas y los franciscanos no aguantaron mucho, porque los japoneses les daban súper duro. Hubo una persecución, al principio todos se evangelizaban, pero después fue súper duro, donde los trataban de una manera. Pero esta película narra la historia de dos sacerdotes que no soportaron el calvario que le metieron los jesuitas, los japoneses, y los tipos renuncian a todo. Pero al final, cuando se mueren con una cruz en la mano. O sea, una situación práctica. Porque los japoneses no castigaban al cura, castigaban al hermano de al lado, que era cristiano. Entonces, a uno es súper difícil que de pronto a tu hermano, que era tu compañero de religión, le daban duro. Porque en el fondo ellos querían que el sacerdote dejara de evangelizar. Y los sacerdotes que te dan eso todos terminaron con una cruz en la mano, muertos. Porque al final yo creo que es complicado, si tú sabes que a tus regresos los van a matar simplemente porque te acompañan, porque si había uno que se acercara a un cura, le llegaba, entonces eran prácticos. ¿No? El magisterio no solo fue textual, se comunica con gestos, entrevistas, homilías, encuentros. El Papa siempre habló donde estaba. Distintas cosas. Y está en la anécdota. Estaba hablando, se le acerca el perrito, se pone a jugar con el perrito. Estaba hablando y viene el niñito y juega con el niñito. Entonces él fue, aparte de hablar, de comunicar con gestos, él también expresaba todo. ¿No? Un lenguaje popular y directo, sin rebuscamiento teórico, como lo decíamos más arriba. Un lenguaje claro, directo y preciso. ¿Eh? Preferencia por los pobres. Esto siempre atraviesa los pobres. Mientras buscaba cosas para contarle a ustedes del Papa, encontré la entrevista a un sacerdote jesuita que era, cuando fue provincial de los jesuitas en Argentina, el Papa Francisco, había un sacerdote jesuita que estaba recién entrando, estaba recién ordenado. Entonces, la primera misión que le dio, le dijo, hay una familia afuera pasando hambre. Ante cualquier, porque él le pedía trabajos pastorales, padres, no sé, que lo enviaran a una universidad, no sé. Él va, le dice, primero consíguete un techo para esa familia que está afuera. Primer trabajo pastoral que le dijo al curita nuevo, consíguete un techo para esa familia. Entonces él contaba que no sabía qué hacer y no podía volverse a terminar la pega. Y lo primero tuvo que saber cómo conseguirse un techo, cómo darle un poquito de alimento y todo. Y ahí él entendió esto, la preferencia por los pobres. El sacerdote contaba, y eso le enseñó mucho.
Hubiera sido muy fácil que el Papa le dice, ándate a la Universidad Católica de Buenos Aires y anda a hablar con los jóvenes. Hubiera sido fácil. Pero le pidió algo difícil, algo difícil. Entonces, la opción por los pobres. Ya. Ahora, ya aquí vamos a empezar con los documentos que escribió el Papa. El Papa escribió muchas cosas, yo le puse algunos nomás, porque eran caletas. Y algunos les reconozco que yo pensé que lo había visto todos, ¿ok? Pero no, hay algunos que no tenían ni idea que escribió el Papa. Primero vamos a hablar de la encíclica que escribió el Papa. Las encíclicas son cartas doctrinales dirigidas generalmente a toda la Iglesia, reflexiones sobre temas de fe, temas de moral o problemas sociales. Es una encíclica. En el 2013, ¿qué es lo primero que hizo el Papa? Fue Lumen Fidei. Si se acuerda, uno que hablaba de la fe. Pero esta encíclica era muy especial porque la empezó a escribir el Papa Benedicto XVI. El Papa Benedicto XVI renunció y seguramente en conversación entre ellos, y esto es pura especulación mía, le pidió por favor que le terminara esta encíclica. Pues el tema, la fe como luz de camino para el ser humano. Ese era el tema de esta encíclica. La fe como luz del camino del ser humano. Y esta encíclica estaba articulada con otras dos más del Papa Benedicto, que era una que hablaba sobre la caridad y la otra sobre la esperanza. Ahora que han salido muchos comentarios, se dice que un cardenal muy cercano al Papa, el comentaba, dice que en su inicio de pontificado acudía mucho a Benedicto para pedir consejo y que lo orientara, lo guiara en varios aspectos del Papa. Sí, pues, sí, que tenía que tomar muchas cosas, las consultaba mucho. Es que yo creo que debe pasar como nosotros, que al final, como cursidita, todos nos conocemos. Todos conocemos a los que fueron presidentes, a los que fueron vocales de escuela, a los que tuvieron algún cargo, todos los conocemos. Entonces yo creo que ellos mismos se deben conocer, porque al final el Papa era, antes el Papa era cardenal, seguramente cuántas veces fue a Roma, conversó con Pablo II, conversaría con Benedicto XVI. Entonces ahí yo no me acordaba de esta encíclica, yo reconozco, chiquillos, y tampoco sabía en qué estaba interesada. Siempre me llama la atención, dicen que esta la partió de Benedicto XVI, pero seguramente Benedicto XVI le pidió al Papa complétala, porque tenía mucho que ver con otras dos más que escribió Benedicto XVI, que era sobre la caridad y la esperanza. Y ahí terminaba las tres, fe, esperanza y caridad. Porque ellos tenían una visión que la fe tenía que ser relacional, comunitaria e encarnada. O sea, yo tenía que relacionarme con otro, vivirlo con otro y vivirlo en mi vida, como lo que hacíamos en cursillo. Otra encíclica, que yo creo que esta es la encíclica novedosa que sacó el Papa, que era la Laudato Si, la en 2015, uno de los párrafos que dice, todo está conectado. El ritmo del consumo, desperdicio y alteración del medio ambiente ha superado las posibilidades del planeta. El antropocentrismo despótico rompe el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza. Son palabras fuertes, ¿eh? El cuidado de la casa común, ecología integral, no profunda, ecología integral, lo que yo les decía, una justicia social, una espiritualidad y crítica al sistema económico, lo que fue el Papa lo que más criticó el modelo económico actual. Introduce el concepto de ecología integral, a diferencia de lo que yo les contaba de esta ecología profunda que yo escuchaba en mis tiempos, que decían que lo que buscaban ellos, hay muchos humanos, matemos unos para que hagan menos. Él quería buscar una ecología más integral, donde lo social, lo humano y todo esté unido. Denunció este antropocentrismo despótico y el paradigma de la tecnocracia. Ya el Papa hablaba en el 2015 que la tecnología no estaba se estaba transformando como en la dictadura. En el 2020 salió otra encíclica del Papa que se llama La Fratelli Tutti. Nada se salva solo, únicamente es posible salvarnos juntos. En el número 32. La vida no es tiempo que pasa, sino tiempo de encuentro. Miren, tiempo de encuentro, el 66. La política no debe someterse a la economía. La política no debe someterse a la economía. Y esta no debe someterse al paradigma del eficientismo de la tecnocracia. ¿Ve? La política no someterse a la economía ni la economía a la tecnocracia. Denuncia el individualismo, el racismo, el popularismo
llama una cultura del encuentro, una política del amor y un diálogo interreligioso firme. Esta encíclica habla sobre la fraternidad y la amistad social. También es otra cosa muy interesante que habló el Papa, la amistad social. Estamos de acuerdo que la amistad entre amigos, entre dos personas, es libre y una actitud entre las dos. Pero la amistad social o la fraternidad social tiene que ver con el conjunto, con la comunidad. Inspirada en San Francisco y en un documento de Abu Dhabi. Más adelante, este documento es muy interesante. Mira. Condena el populismo, la xenofobia y la indiferencia. Llama una política de amor, al diálogo interreligioso y a la seguridad universal. Esa es una de las tres encíclicas que yo encontré más importantes. De la exhortación apostólica, son documentos para animar a vivir siempre a aspectos del Evangelio. A veces sigue a un sínodo. ¿Ah? Nos invitan, por eso se llama exhortación apostólica. Es una exhortación, una invitación a. En el 2013 escribió la Evangelii Gaudium, que dice: prefiero una iglesia accidentada, herida, manchada al salir por la calle, antes una iglesia enferma por el encierro. Esas fueron palabras, frases cuando las dijo. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera que se encuentran con Jesús. Es el número 1 de esta encíclica, de esta exhortación. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de la que se encuentra con Jesús. Denuncia la economía de la exclusión. Esa economía que te deja afuera porque a ti te faltan recursos, no podías estudiar, o no puedes tener el celular para conectarte a internet, o no podías. El otro día miraba un video de un niñito, no sé en dónde, en Chile, que caminaba no sé cuántos kilómetros para conectarse a una wifi del vecino, de un caballero que tenía internet. Y él se ganaba detrás de la casa del caballero, y el caballero, cuando se dio cuenta, le construyó como una especie de oficinita chica ahí, porque ahí tenía buena señal, y para trabajar. Lo invitaba. Pero si no, el niñito no tenía internet para hacer sus tareas. Un documento pragmático, más pragmático de su pontificado, o sea, más práctico, llama a una iglesia en salida misionera, salir a la calle a misionar, denuncia la economía de la exclusión y el clericalismo, opción preferencial por los pobres en la iglesia, y pone una conversión pastoral, espiritual y estructural de la iglesia. Invita a que la iglesia cambie, y era para todos, tanto consagrados como laicos. Otra exhortación apostólica se llama la Amoris Latia, del 2016. La alegría del amor se vive en las familias y es también el júbilo de la iglesia, el número 1 de la encíclica. No existe la familia perfecta, pero pero no pasa nada. El amor hay que trabajarlo todos los días. No existe la familia perfecta, pero no pasa nada. Pero el amor hay que trabajarlo todos los días, en el 325. La lógica de la misericordia pastoral debe orientar siempre la acción de la iglesia. La lógica, o sea, la misericordia, tiene que ser siempre un elemento esencial dentro de la acción de la iglesia. ¿Se dan cuenta? El Papa partió con esta cartita, la primera, digamos, encíclica, pero primero, la primera actividad que hizo este año de la misericordia. Este es el resultado del sínodo de la familia, que fue del 2014 al 2015, perdón. Integra una doctrina y discernimiento y pastoral sobre la familia. Aboga por la gradualidad, la misericordia y el acompañamiento. Polémica en el capítulo 8 y una apertura, aquí tiene una apertura en el 2016, una apertura pastoral a los divorciados vueltos a casar. El Papa no hizo grandes cambios doctrinales, pero sí, desde la misericordia, habló a ayudar a esta gente a no excluir a nadie. Acuérdense que antiguamente pasaba que alguna gente no podía comulgar, porque como sabíamos que estaba vuelto a casar, no podía comulgar. Otra exhortación apostólica es la Gaudete Exsultate, que es la del 2018. No tengas miedo a la santidad, no te quite la fuerza. Vida o alegría, no tener miedo a la santidad. La santidad es el rostro más bello de la iglesia. No hace falta ser obispo, sacerdote, religiosas o religiosos para ser santo. Sobre la llamada a la santidad en el mundo actual. Esta encíclica también era bien bonita, invitaba a todos a ser santos. Como dice un amigo que tengo, el Bernardo Vallejo, para ser santo no es que andar meando agüita bendita, cuando decía,
Todos estamos llamados a la santidad. Propone una santidad cotidiana y encarnada, viva. Y todos los días. Condena aquí el pelicanismo moderno y el agnosticismo espiritual. Eran dos maneras de pensamiento que existen actualmente y él los condena. Cita figuras actuales como Dorothy Day o Charles de Foucault como modelo de santidad comprometida. Charles de Foucault, muy impresionante como santo, porque él era aristócrata francés, una de oro francés. Tenía todo, pero él optó por ser sacerdote del norte de África. Vivía en una ermita, no tenía nada, apenas dormía, pero él estaba en oración constante todos los días. Entonces, el tipo, siendo inteligente, con todo lo que él conoció, prefirió algo tan sensible como ser un monje ermita en medio del desierto. Ahí. Otra exhortación apostólica es Cristo vive en nuestra esperanza y la juventud más hermosa en este mundo. Es sobre los jóvenes extensibiliza. No dejen que te roben la esperanza ni la alegría. Eso lo dice en el 17. Para los jóvenes, tras el signo sobre la juventud en el 2018, Cristo joven vivo ya llama a los jóvenes a ser protagonistas, invita a ser los protagonistas a los jóvenes. Aboga por un acompañamiento vocacional y una iglesia de rostro juvenil. En el 2019, ahora nos damos cuenta que no hace falta jóvenes cursivas. En el 2020 escribe este documento que se llama Querida Amazonía. Sueño con una Amazonía que luche por los derechos de los pobres, de los pueblos originarios, de los últimos donde su voz sea escuchada y su dignidad promovida. Esta exhortación apostólica fue muy criticada en su tiempo porque justo vino un sínodo en Brasil, se juntaron los obispos de Brasil a ver esto de los problemas que tenía la Amazonía con los indígenas y todo, porque estaba yendo la embarrada. Hicieron una liturgia y salió una virgen vestida como indígena, negrita y todo, y levantó mucha polémica. Entonces, aquí presenta los 4 sueños que tenía el Papa. Es un sueño social, cultural, ecológico y eclesial. 4 elementos esenciales para él. Tiene que ser justicia social, justicia cultural, porque todos tenemos distintas culturas y todos tienen el mismo derecho de efectuarse. Ecológica, tiene que ver mucho con el ambiente. Yo he escuchado hoy día en la radio de Bio que aquí Los Ángeles es una de las ciudades con más vertederos dentro de la ciudad, donde la gente bota la basura en cualquier parte. De las más ciudades que tiene. Y eclesial, que la iglesia también fuera un poquito más justa. Reafirma la inculturización y el respeto a los pueblos originarios y el cuidado ecológico. La inculturización tiene, mire, para que me entiendan esto, la inculturización. Está la inculturización y la transculturización. Y esto partió cuando nosotros cumplimos 500 años de historia. Me acuerdo que en esos tiempos, eso en 1992, los que cumplimos 500 años que llegó Colón a América, y también fueron 500 años de evangelización. Y me acuerdo que estaba la media polémica porque decían que los españoles llegaron a transculturizar, o sea, a arrasar por la cultura aborigen. Porque ellos transculturizaron, o sea, arrasaron con toda la cultura aborigen para poner un modelo cultural. Pero no fue tan así, pues. Entonces, no sé si se acuerdan algunos de una película que se llamaba Misiones. Misiones eran unos jesuitas, como siempre, que estaban metidos en la Amazonía, y ellos evangelizaron desde la cultura del aborigen. La película cuenta la historia de unos jesuitas que estaban misionando, y un obispo que estaba en Paraguay no le gustó mucho, y los manda, en esos tiempos era la orden, lo que hicieron un obispo se hacía, manda para allá el ejército, y había un soldado que había renunciado a todo había sido soldado guerrero por mucho tiempo, entonces se sentía muy incómodo y él se quiso hacer cura. Entonces se fue con esos para allá, estaba con esos jesuitas estudiando y lo van a atacar los soldados. Eran soldados portugueses, yo no sé si la historia original era así, pero eran un obispo portugués que estaba en Paraguay y manda soldados portugueses a destruir esta misión. Porque ellos, ¿cómo evangelizaban? Usando música y cantando, porque tenían un grupo, era un pueblo que tenía las cuerdas vocales muy finas. Entonces ellos cantaban de una manera muy bonita.
Y aparte que tocaban instrumentos, entonces ellos evangelizaron con eso. No por romper la cultura del pueblo indígena, sino que era como para complementar. Porque ellos como tenían bonita voz y eran buenos para tocar instrumentos, porque todo el pueblo tocaba instrumentos, los instrumentos de ellos, y ellos trajeron instrumentos más europeos. Impresionante. Entonces, la cosa es que llegaron los españoles, pues, siempre muestran la portada, la portada de la película es un crucificado con los brazos abiertos cayendo de una cascada, porque pescaron a un sacerdote, lo amarraron a una cruz y lo tiraron por una cascada para que se fuera esa escena. Y aquí se ve mucho eso de la inculturización, que es con la cultura del otro, yo promuevo mi cultura, para que ellos se den cuenta de... Ya, no aprueba, aquí también una de las cosas controversiales, no aprueba un diaconado femenino, ni la ordenación de hombres casados, pero abre las puertas a una pastoral más creativa. Aunque no cambie la disciplina clerical, impulsa caminos creativos para el ministerio en contextos de escasez vocacional. De aquí se habla que dicen que algunos diáconos pueden pasar a ser sacerdotes. Diáconos que estén solos, que ya no tengan hijos, que estén viudos, ¿cierto? Y que ya no tengan hijos, puedan pasar a dar el paso a ser sacerdote. Porque hay una crisis vocacional donde no hay curita. Hay bastante. Entonces yo he escuchado a varios sacerdotes decir que cuando ellos estén viejos, ¿qué los va a confesar? ¿Qué les va a dar la extremaunción? ¿Qué les va a dar la comunión? Porque hay una escasez absoluta. Y él, por eso él no dijo, porque algunos ya empezaron, no, tengamos día con las mujeres, o ordenemos a hombres casados. Él no quiso doctrar con la doctrina, pero sí que se generan ciertas pastorales creativas, algo novedoso, para que uno pueda usar esto, tener más vocación y todo. Ahora, estas son las cartas apostólicas, otros documentos magistrales. Las cartas apostólicas son textos menos solemnes que la encíclica, pues pueden ser para decisiones específicas, convocatorias o reflexiones más breves. También están los mutuos propios, que son documentos firmados por iniciativa propia del Papa, por su voluntad, por su propia voluntad, que suelen cambiar leyes o estructuras internas. Y también hay bulas breves o decretos más antiguos que solo se usan en ocasiones especiales. Misericordia Vultutus, 2015. Y esta fue la bula para el año de la misericordia, la bula convocatoria del año jubilar de la misericordia. Se enmarca en la misericordia como eje pastoral y teológico de todo su pontificado. Por eso fue una de las primeras cosas que hizo el Papa. Otro documento que se llama Admirate Victimum del 2019. Belén es como un evangelio vivo. Es sobre la reflexión del pesebre, la escritura navideña, muy sencilla y contemplativa de la familia. Y otra vez toca el tema de la familia. Pues súper importante la familia del Papa Francisco. El Patris Corde en el 2020. San José nos enseña a tener fe en Dios, influye, creer que Él puede actuar, incluso a través de nuestros miedos, fragilidades y debilidades. En el año dedicado a San José, a los 150 años aniversario de proclamación como San José como patrono de la Iglesia. Reflexión en torno a la maternidad espiritual, la paternidad espiritual, perdón, la ternura y discreción de San José, como uno de los padres, no lo dice citar directamente, pero sí nos invita a mirarlo como un padre de la Iglesia, como nosotros miramos a Abraham como padre de la fe, o Moisés, mirar a San José como padre de la Iglesia. Hay otro documento que escribió en el 2023 que se llama Desiderity, que es la liturgia es el lugar privilegiado para el encuentro con Cristo. En esta carta invita a una formación litúrgica del pueblo de Dios, a que aprendamos más de la liturgia. Renovación de la comprensión de la liturgia como fuente de vida y de encuentro con Cristo. Promueve una formación espiritual y litúrgica profunda que supera el formalismo y el ritualismo. Invita a que nuestra formación litúrgica que sea espiritual y litúrgica profunda, que entendamos cuando uno va a misa y por qué, no sea algo formal o ritualista. Aquí tiene otro documento que se llama, que lo escribió en el 2023, Laudate Deum, que tiene que ver con una carta apostólica complementaria a Laudato Si. Una de las cosas que dice, el mundo que nos acoge se está desmoronando y quizás acercándose a un punto de quiebre, lo dice en el número 5. Más directa, profética sobre la crisis climática, denuncia lentitud de las decisiones políticas globales que inste a una conversión ecológica urgente.
Esta la escribió en el 2023 y la otra la escribió, ¿en qué año fue? Sobre Laudato Si fue en el 2015. 8 años después, porque se da cuenta que las políticas mundiales sobre la ecología estaban quedando fuera y los políticos no se ponían nunca de acuerdo. ¿Mm? Ahora, aquí vamos a encontrar algunos documentos especiales en general y de gobierno sobre la iglesia. Aquí siempre están aquí las constituciones apostólicas, documentos más solemnes que se usan para temas muy importantes para definir una diócesis, convocar un concilio o promulgar unos cambios mayores dentro de la iglesia. Y él en el 22 sacó el Predicate Evangelium. La evangelización debe ocupar el primer lugar en la vida y estructura de la iglesia, la evangelización. Eso está en la introducción del documento. Una nueva constitución apostólica que reforma la curia romana, prioriza la evangelización como eje estructurante, abre el discaterio laico y mujeres. Eso le permitió nombrar a esta monjita que yo le cuento que está a cargo de un discaterio, un ministerio que tiene el Papa. Rompe con la visión piramidal del poder a favor de la iglesia sinodal y servicial. Porque si nos das cuenta, uno antes miraba a la iglesia como una pirámide, donde estaba el Papa, después venían los cardenales, después estaba el obispo, después venía, ¿cómo se le decía? El cuerpo cardenalicio, el cuerpo episcopal, el cuerpo sacerdotal, y ahí veníamos nosotros abajito en la base, el pueblo de Dios, como decían, el pueblo, ahí veníamos todos nosotros en la base de... Pero aquí el Papa buscó algo más, menos primaridad, menos eso. Y esto yo creo que tiene una relación histórica. Acuérdense que nosotros como iglesia nacimos en Roma y ellos tenían una visión del imperio, así con rey y todo. Y esto es lo que busca que sea más horizontal, más que una cuestión de relación, horizontal, más vertical, sea más igual. Y por último, uno de los documentos que siempre me llamó la atención, un documento que se llama Sobre la fraternidad humana. Dice, la fe lleva al creyente a ver en el otro a su hermano, que hay que apoyar y amar. Firmado con el gran imán de Al-Azhar. Este es un imán musulmán, o sea, imán es como un obispo, un papa musulmán. Y con este imán, que se llama Al-Azhar, escribió un documento sobre la paz, la fraternidad humana. Este es un proceso histórico, promueve un diálogo interreligioso de paz, ciudadanía común y dignidad humana. No sé si hay otro documento más que tenga algún papa que pueda decir que se junte con un contrario, pero él lo escribió en el 2019. Yo no lo conocía, así que yo reconozco que no tenía ni idea. Cuando lo empecé a ver esto me di cuenta, empecé a buscar, impresionante que se haya juntado con un musulmán. Acuérdense que nosotros tuvimos las cruzadas y las cruzadas matábamos a musulmanes. Y musulmanes mataban cristianos. Y musulmanes mataban cristianos, pero imagínense, estos son los documentos más importantes que tiene el Papa. Hizo como una especie de resumen, así se puede ver más chico, pero sobre los temas centrales del magisterio del Papa, con el tipo de documento y el enfoque que él le da. Una iglesia misionera con Evangelii Gaudium y Predicate Evangelium, una iglesia en salida, sinodal y que sea reformada. La misericordia de Dios tiene 2 documentos, misericordia adultos y la teoría latenía. Discernimiento, perdón y cercanía. Son como los elementos esenciales de esta. La ecología integral, Laudato Si, Laudato Deum y la querida Amazonía, crítica al modelo consumista y una justicia ecológica. Fraternidad y paz, Fratelli Tutti, documentos de Wood Abadi, cultura del encuentro y la amistad social. Después viene juventud, vocación, Cristo Vivit, protagonismo juvenil, una iglesia joven. Después tenemos un elemento que se llama liturgia y espiritualidad, Desiderio Diripavi y Admiravi Signum, de la participación consciente y amor a lo sencillo. Y por último, la santidad cotidiana, de todos los días, Audate Exudate, contra el elitismo espiritual. Mire, el magisterio del Papa constituye una revolución pastoral que no niega la doctrina, pero que la traduce en misericordia, misión y servicio. Está orientada por el Concilio Vaticano II,
profundamente evangélico, abierto al diálogo, centrado en el poder, a Cristo vivo en el centro, centrado en poner a Cristo vivo en el centro, especialmente allí donde la vida humana es descartada, herida y marginada. El magisterio del Papa Francisco representa una opción pastoral renovadora que quiere llevar el Evangelio al corazón del mundo contemporáneo, con un fuerte acento en la misericordia, la justicia, la ecología y la sinodalidad. Francisco desafía tanto a la Iglesia como al mundo en una conversión integral. No busca imponer modelos cerrados, sino abrir a procesos transformadores desde el Evangelio y la realidad concreta de los pueblos. El magisterio del Papa Francisco habla de la Iglesia centrada en el Evangelio, la misericordia, la fraternidad y el compromiso por el mundo actual. Cada documento refleja una dimensión clave del pontificado con un estilo pastoral, profético y profundamente humano. Él, desde su experiencia, acuérdense, lo primero que dijo cuando fue nombrado Papa, recen por mí. Siempre repetía eso, recen por mí. Y lo otro que también me llamó, porque él decía, yo soy el obispo de Roma. No tenía esa visión de yo soy el gran jefe de toda la iglesia. Me dijo, siempre me llamó la atención cuando dijo eso. No sé si alguien quiere preguntar algo, decir algo. Alfonsito, ¿cómo está? No lo había visto llegar. Está comiendo, coma tranquilo nomás. Estoy bien. Qué bueno. No sé si alguien quiere preguntar algo. ¿Quiere comentar algo, Marcelo? Aquí usted lo veo tan... No, que estoy tratando de ver qué es lo que está comiendo Alfonso. No, el Papa, en cierta forma, le quedó una tarea pendiente. Él quería unificar la iglesia católica con la iglesia oriental. anglicana. Porque los anglicanos se rigen por otro calendario, el calendario juliano. Y la católica por el calendario gregoriano. Entonces ellos celebran a veces la Semana Santa en otras fechas muy similares. Y el Papa lo que estaba proponiendo era que unificara las fiestas y las celebrara en una sola fecha. Y no lo alcanzó a hacer. Tarea para el próximo Papa. No, yo me imagino que hay por ejemplo, ¿quiere comentar algo, Marcelo? Aquí usted lo veo tan... ¿No? Aquí tengo la transmisión. Aquí estamos transmitiendo por YouTube y Alfonso esta clase también. Así que para los que tengan complicaciones con conectarse vía Google Meet, pueden conectarse vía... Yo te vi. Yo te vi donde yo te vi. No, sí quedaron, yo creo que a la iglesia le quedaron muchos temas que tienen que empezarlo. Por ejemplo, la inmigración. Sí, la inmigración va a tener que ver mucho el próximo año. La pelea de los conservadores Sí. con los liberales. Sí, porque muchos quieren volver a la liturgia antigua. Sí. Quieren volver a la liturgia antigua. Otro tema que va a tener que seguir instándole la iglesia tiene que ver con esto de la Laudate Si, la ecología integral que hablaba el Papa. Porque el Papa habló mucho de eso, pero yo creo que nadie lo pescó. Pero ahí yo grandes avances en cuanto o señales al visitar a los ortodoxos, a casi todas las islas religiosas del mundo. Se reunió con... No, por eso, imagínate que escribió este documento con este imán, que era casi un enemigo para la iglesia, y se juntaron y escribieron. Y lo otro que también me llamó la atención del Papa no fue a grandes países, siempre fue a los países como más pequeños. España, no visitó España, no visitó Argentina. ¿Pero por qué no visitó Argentina? Por un problema social, yo creo, que como son los argentinos. No, es que él dijo de que no iba a visitar Argentina porque no quería crear más conflictos políticos. No, sí, tiene razón.
porque si su visita iba a crear, realmente iba a crear conflictos políticos y a agudizar más las diferencias, los conflictos que había en Argentina. Ya, chiquillos, van a ser las 9:30. Agradezco su... Fuimos poquitos hoy día, pero ¿cuántos fuimos en total? Pero estamos. De la próxima semana vamos a empezar por los rollos, el esquema de rollos, así que traten de invitar a otro hermanito para que venga. La primera clase vamos a hablar un poquito del rollo, por qué el rollo es como es, cuáles son los elementos esenciales que tiene un rollo y cuál es el perfil del rollista. Y también, por ello, van a hablar del perfil del equipista que va a los equipos de cursillo. ¿Cuántos rollos se dan en el cursillo? 15. Uno. Dividido en 15. Un rollo dividido en 15, dice Marcelo. Son 15 rollos, o uno en 15. Y ahí vamos a conversar un poquito sobre los rollos. Yo creo que vamos a hincarle alto rato el diente. Estoy tratando de hacer una horita con el padre Luis Sánchez, que es para la asamblea diocesana de la diócesis. Le pregunté si nos podía acompañar, dijo, sin ningún problema, nos va a tratar de acompañar. Y estamos intentando con nuestros queridos presidentes que nos acompañe el obispo, pero ustedes saben que el obispo tiene una agenda muy ocupada, entonces tratando de ver una fecha. Este domingo lo vamos a tener aquí. Vamos a estar afuera con un cartelito, ahí, porque el Marcelo se va a estar el domingo aquí. Vamos a estar con un cartelito para invitarlo a pasear acá. Ahora, si ustedes buscan algún tema en especial, algo que quieran que toquemos, avísenme, ¿no? Y lo conversamos. Yo otro día me puse a mirar sobre las apariciones marianas y me llego como una semana pegado buscando material y todo, y voy a decir, alcanzo a terminarlo este año porque hay harto que hincarle el diente. Es impresionante las apariciones marianas, la cantidad de advocaciones que hay, la cantidad de mensajes que hay. Por ejemplo, la aparición de Gravandal, que es bastante controvertida, no es oficial, pero tampoco la ha negado la iglesia, y con los mensajes que dicen. Sí, Lucarda. Hola, Claudito. Dígame. No sé si sería bueno una sugerencia de hablar sobre el jubileo. Sí, también podríamos hablar del jubileo. Sí. Nosotros en Costa, como ciudad, queremos unirnos para hablar como un mismo tema, porque si bien hay gente que conoce mucho más del jubileo, pero hay personas que no saben nada más que la palabra. Entonces, como nosotros damos temas como ultrellas, sería bueno para que aprendiera la gente que se conecta, los presidentes, los vocales, para entender de lo que van a hablar, ¿sí? Que también sería bueno y no sé, pues me gusta tu forma de explicar, que es simple y que a uno, bueno, tú estás hablando del 1800 y tanto y lo acercas al 1900 y tanto, entonces es como bueno, porque no es algo antiguo, sino que es comprensible, es fácil de entender tu manera de explicar. Ya. Sí, voy a hacer trampa, sí. Este año las misiones de Santa María que se hicieron en enero, se tocó el tema del jubileo y junté harto material ahí. Justo este año, la Católica de Concepción están dando todos los lunes, el primer lunes de cada mes, no, el último lunes de cada mes están hablando sobre temas sobre el jubileo. En la semana pasada se habló en la clase anterior se habló sobre el jubileo y la esperanza. Ahora justo porque son los lunes, justo lo que estamos nosotros, voy a tratar si me las pueden mandar grabadas los de allá, o tratar de grabarlas nosotros, y hoy día hablaban de la peregrinación. ¿Por qué los jubileos tienen peregrinación? ¿O qué significa peregrinar? ¿No? Así que ahí vamos, si quieren, podemos tomar un día, depende cómo nos va con el padre, si está el padrecito, el padre no nos puede acompañar porque a lo mejor está muy ocupado, el padre Luis, aunque dijo que iba a hacer todo el intento para acompañarnos, ahí nos colgamos un poco más del jubileo. Sí, Jimenita. Sí, Claudito, hola, buenas noches.
un cariño a todos, un poquito afirmar lo que está diciendo Luz Garda, apoyarla también, y ya lo habíamos conversado, de que ellos como Decanato Cordillera, como siempre, están muy bien organizados, gracias a nuestros vocales de decanato. Y ahora estamos, ¿no es cierto?, con una nueva vocal de Centro Ciudad, ¿cierto?, con Verónica y su esposo, que también citaron a una reunión. Entonces sería bueno que en los temas que ellos están pasando y que van a ver en el semestre, que ya se han organizado, que estuviéramos un poquito alineados con la escuela. Sí, Por eso que sería bueno, Claudito, que de repente tocaran temas para unificar un poco las ideas dentro del movimiento, ya. Sí, me parece, sí, por eso. Bueno, ¿cierto? A mí igual me pareció muy bueno. no sé, cuando nos juntamos el miércoles como Decanato Ciudad me llamó la atención y también pensaba lo mismo, lo venía pensando. Sí. Y también si hay algún presidente en este momento que esté conectado del Decanato Ciudad, agradecerle la participación que tuvieron a esta convocatoria de Berito y pedirles que la apoyen, porque ellos donan y regalan su tiempo al Señor para que podamos estar informados. Así que yo les agradezco la participación, y a los que no están, a los que no han asistido, también que envíen a sus delegados para apoyar la causa. Sí, Jimenita, Eso, Claudia. sí, Jimenita, voy a aprovechar cuando la Verito tenga todo listo, darle un tiempito ¿Ya? a la escuela que nos presente su plan de trabajo, sería bueno, interesante para que lo veamos también y sepamos lo que están haciendo. Y también, Sí. lugar, presentar tu trabajo aquí en la pastoral, sería interesante el trabajo de Cordillera para que lo conozcamos en la escuela. Si la escuela Sí. es espacio de reflexión para todos. Sí, y es muy bueno, Claudito, yo lo que yo siempre digo, si el movimiento lo hacemos todos, no solamente el secretariado, no solamente los presidentes, todos somos movimiento, entonces compartir lo que estamos haciendo hace que esta familia sea más unida. Ya, lugar, el próximo lunes, te dejo un ratito para que contéis tu plan, o lo tenéis listo todavía no. Sí, ya lo repartimos para el decanato por centros y justamente vienen de esas cosas que dices tú, la peregrinación. ¿Por qué se peregrina? Ya. Lo tratamos de hacer súper simple porque todos no sabemos qué es peregrinar. Y yo, como tenemos que estudiar nosotros primero, nadie peregrina solo. Sí. Ya voy a tratar Tienes de la hacerlo clase con que otros. sí, la clase que dictó la Católica hoy día sobre la peregrinación, a ver si la puedo conseguirme la grabada para que la veamos después. Por último, la puedan ver ustedes y se hace un resumen y se cuenta. Es como una hora y tanto, entonces hablan de esto de la peregrinación y habla un poquito también de la Sagrada Escritura dentro del jubileo, cómo se manejaba el jubileo con la Sagrada Escritura. Yo no la escuché porque estoy aquí, pero lo que yo alcancé a ver el programa que me mandaron era eso. Yo les mandé el link por el WhatsApp para los que quieren inscribirse para estar. ¿Ah? ¿Quién más quiere hablar? ¿Quién más quiere decir algo? Claudito, si tú quieres, yo te mando el programa a ti, del programa que tenemos en el Decanato Cordillera, entonces así tú sabes de lo que vamos a hablar, de Ya, lo que se está hablando, ¿ya? ya, me parece. Jimenita, ¿quiere decir algo? ¿Tiene la mano abierta? ¿La mano arriba? No, yo no, Claudito, no. Ya. Ya, chiquillos, agradezco su participación. Prepárense para lo que se viene. Como hay una fotito que hizo la vocalidad de comunicaciones que entramos en precursillo. O sea, en precursillo entramos el año pasado cuando terminó el último cursillo, ¿cierto? En precursillo recemos por la gente que va a ir como candidato, ¿cierto? Recemos por los rectores porque puedan elegir un buen equipo para que los acompañen. Acuérdense que la rectora es la María Isabel de las mujeres, y primero va el cursillo de mujeres, y después Felipe Muñoz, de hombres. Sí. La iglesia está complicada, el mundo está complicado, así que recemos para que este año haya tanta gente que tengamos que estar pensando en hacer volver a los 8 cursillos que hacíamos antes. ¿Ya? Así que terminemos con un Padre Nuestro y una Ave María por estos equipos de cursillo y después con la oración final. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestra parte de cada día, nuestras ofensas, como también nosotros nos ofenden. No
no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Dios te salve María, llena de gracia, Señor. Bendita tú eres en todas las fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y nuestra oración final, te damos gracias, Padre bueno, por todo lo que nos estás entregando, a ti que vives reina, por los siglos. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. San Pablo Apóstol, con nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos vemos la otra semana. Yo en la escuela voy a publicar y yo estudiante. Esto queda grabado, ¿sí? Pasarlo, o lo quieren mostrar, lo pueden mostrar. Dura lo que duró ahora, que es tanto, va a estar en YouTube, para que lo podamos ver. Así que estén bien, cuídense, nos vemos, chiquillos. Chao. Que les vaya bien, hasta el otro día. Chao. Chao, chao, de color. Chao.